Porque los judíos no creen que el Mesías vino por primera vez y se entregó por nuestros pecados. Amados hermanos en la dispersión, hoy tocaremos sobre nuestros hermanos judíos, porque no aceptan al Mesías como hijo de Yahweh que vino a salvarlos, muriendo por ellos y el mundo. Vamos a definir primero qué es el judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, la tradición y la cultura del pueblo judío. Es la más antigua de las tres religiones monoteístas, una de las así llamadas religiones del libro abrahámicas junto con el cristianismo y el islam, y la menor de ellas en número de fieles. Del judaísmo se desglosaron, históricamente, las otras dos religiones. Su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por 5 libros de Mosé. A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los 3 libros que conforman el Tanakh. En la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral también desempeña un papel importante. Según las creencias, pero que no es así, fue entregada a Mosé junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico, la codificación de leyes y el comentario. Esta tradición oral fue transcrita, dando nacimiento a la Mishnah, que posteriormente sería la base del Talmud y de un enorme cuerpo exegético, desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos rabínicos. El compendio de las leyes extraídas de estos textos forma la ley judía o halajá. Para el judaísmo son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita, conocidos como la ley escrita. La Torá y el Talmud tienen su origen último en tradiciones orales, dos habiendo compilados, redactados y escritos. Ellos conforman la tradición escrita del judaísmo, si bien varios conceptos expresados en el Talmud de un modo evidente provienen de Agadot y Midrashim, es decir, relatos y narraciones propios de la tradición oral hebrea. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Existen 2 conocidas versiones del Talmud: el Talmud de Jerusalén, Talmud Jerusalmi, que se redactó en la entonces recién creada provincia romana llamada Filistea, o Palestina, y el Talmud de Babilonia, Talmud Babli, que fue redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia. Ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la antigüedad en adelante. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la Torá contenida en los 10 mandamientos, mitzvot, y las prescripciones estatutos de los libros 3 y 4 de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos, aunque la observancia de las mismas varía mucho de unos grupos a otros. Las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y la cultura concebida para un pueblo específico. El judaísmo no exige de los no judíos unirse al pueblo judío ni adoptar su religión, aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. Asimismo, el judío ha sido comisionado por sus escrituras a ser luz a las naciones y propagar el monoteísmo ético por todo el mundo. La religión, la cultura y el pueblo judío pueden considerarse conceptos separados, pero están estrechamente interrelacionados. La tradición y la cultura judía son muy diversas y heterogéneas, ya que se desarrollaron de modos distintos en diferentes comunidades y cada comunidad local incorporó elementos culturales de los distintos países a los que llegaron los judíos a partir de la dispersión. Más arriba hemos descrito que creen en un Dios, pero veamos cómo llaman ellos a su Dios. Hashem deriva del hebreo que quiere decir el nombre. Es uno de los títulos que se le da, que podremos escucharlas en canciones judías. En el Talmud, libro creado por rabínicos, unos de los más conocidos, Rabino Dr. Jacob Neusner, Rabino Dr. Louis Finkelstein. Adonai, en hebreo es mi amo, o mi señor.
Lo podemos encontrar en el Tanakh judaica, ellos nunca llaman al Creador por su nombre verdadero Yahweh, y también podemos encontrarlos en oraciones, Tefilá y HVH, las 4 letras del nombre del Padre. Pero nunca lo mencionan, porque dice que es falta de respeto. Ejemplo que dan, es como llamar nosotros a nuestros padres por su nombre, enseñanza derivadas de Talmud oral. Porque los judíos no creen que el Masía vino por primera vez y se entregó por nuestros pecados. Los judíos no es que no crean en el Mesías completamente. Más bien, esperan a que venga por primera vez, para que traiga la paz mundial. Esto lo extraen de cita de Isaías 2, 1, 5. 2. Estas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Yehudá. 2. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo de Yahweh. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. 3. Pueblos numerosos llegarán, diciendo: vengan, subamos al monte de Yahweh, al templo del Elohe de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión saldrá la enseñanza de Yahweh, de Yahusarayim vendrá su palabra. 4. Yahweh juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción para la guerra. 5. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz, de Yahweh. Pero jamás aceptan que el Mesías dio anteriormente su vida por ellos. Considera que el Mesías no vino nunca, y no vendrá a liberarlos de sus pecados, ni a entregarse por ellos para salvación. Para ellos es una terrible blasfemia. Dicen que ese invento lo creó Roma y de esa postura no salen. Por las malas enseñanzas que les dan sus rabinos, su fe, emuná, solo se basa en la Torah, instrucciones por obra de Mosé, que el Creador le entregó en el monte Sinaí, y la Torah escrita oral, el Talmud, que supuestamente se inventaron, que recibió Mosé cuando estuvo los 40 días y noche con Yahweh. La cita que utilizan para decir que nadie tiene autoridad de cambiar la Torah, ya que sabemos que ellos no creen en el pacto nuevo. Brit Hadashah es de Devarim, Deuteronomio 13, 1, 3. 13. Cuando se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios. 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Yahweh vuestro Elohe os está probando, para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohe con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. Siempre que hablemos con un judaizante, nos dará citas de Deuteronomio, su cita favorito, pero jamás darán una cita fuera de los 5 libros de Mosé, ya que no aceptan el pacto nuevo, Brit Hadashah. En el judaísmo, según Talmud, prohíben adorar a un ser humano. Para ellos el Mesías que viene no será el hijo de Yahweh, más bien un líder o profeta más, que traerá paz para Yehudá, pero no para su salvación de pecado y vida eterna. Es más, él vendrá por primera vez, para ellos el Padre Celestial es único y nunca tuvo un hijo, que salvó su vida y subió a la diestra de su Padre, ni mucho menos aceptan que él sea mediador entre Yahweh y los hombres. Esta cita utilizan Números 23, 19. 19. Yahweh no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Los judíos afirman que el Mesías nacerá de padres humanos normal, como si fuese un niño común, y jamás aceptarán que es el hijo de Yahweh y que fue engendrado por el Ruach HaKodesh. ¿Cuál es la identidad de los judíos? Abraham tuvo 2 hijos. El judaísmo viene de la descendencia de Sara y no de Agar. Por eso la ley de los judíos es que el judío es judío si nace de madre judía. No aceptan a nadie que no sea de sangre judía. Existen varias divisiones entre los judíos. Hadisismo, movimiento ultraortodoxo, fundamentalista. Los ultraortodoxos son aquellos judíos criados en Polonia. Ortodoxos
presenta la religión como una sola unidad y como un estilo de vida regido por la Torá suprema, aunque cabe destacar que ellos se basan en el Talmud, libro escrito que reemplaza más a la Torá de Yahweh, que es la Torá oral rabínica. El significado de ortodoxo es generalmente aceptado. Oposición de ideas que son aceptados por todos. Se conoce como ortodoxo al judío que cumple con todos los preceptos. Nadie entra en los lugares donde ellos viven, no puede entrar, persona que no sea judía, está totalmente prohibida su estancia o paseo por lugares donde residen estos judíos ortodoxos rechazan completamente a los no judíos. Aunque se vean tan obedecedor de la Torá, no lo es así, ya que no guardan la Torá de Yahweh, más bien se inclina en mandamientos de hombre, como el Talmud, la Mishnah y el Zohar. Conservador, también conocidos como tradicionalistas, surge de la fusión de dos grupos, los reformados y los ortodoxos. Enfatizan que los judíos constituyen una nación, una religión y dicen que la ley es limitada. Se inclinan hacia una interpretación, no siempre basada en la tradición de los sabios. Reformados defienden la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos. Entre otras cosas defienden el matrimonio homosexual. Son el extremo opuesto a los ortodoxos, datan del siglo XVIII, en Alemania y son un movimiento de la asimilación cultural. Seculares. Son los que pertenecen al pueblo judío por ascendencia familiar, pero no practican las leyes judías. O por lo menos muy poco. Mesiánicos. Este grupo sí acepta al Mesías, pero en su mayoría, como Yeshua o Jesús, que no es el nombre verdadero del Mesías, que es de donde se obtiene el nombre mesiánico. Los judíos mesiánicos se consideran a sí mismos como judíos en religión. Practican su fe de manera que ellos se consideran auténticos observantes de la Torá, pero nuevamente vuelven a caer en tradiciones de hombres, ya que la mayoría aún no ha salido del cristianismo. En el judaísmo, desde los ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico, debido a que aceptan el nuevo pacto, Brit Hadashah, que habla acerca del Mesías. Nuestro Mashiach no vino a crear religión, ni títulos con nombres blasfemos e impostores. Su nombre es nombre sobre todo nombre, el cual lleva el nombre del Padre en él. Ya o sea, Yahweh es salvación.